Él es Nicolás Di Bayur, técnico universitario en estadística, recibido en la Universidad Nacional de Salta. Es creador de Datamont, un emprendimiento de asesoramiento estadístico, y nos dice que su objetivo es concientizar sobre el uso correcto de la estadística y el análisis de datos para tomar mejores decisiones. Él ayuda a empresas y profesionales a transformar sus datos en información útil y relevante para respaldar sus conclusiones con evidencia sólida. Aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Amir? ¿Todo bien? Muy bien, Che, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, sobre todo eso. No, un placer. Para los que, no saben, con Nico fuimos compañeros en el secundario, hicimos el proyecto de tesis de último año juntos. Sí, trabajo de fin. Trabajo de quinto año, claro. Sí, sí. De hecho, Germán fue nuestro tutor, digamos. Germán nos ayudó, sí. Así que qué gusto. Bueno, él sabía del tema, ¿no? Claro, qué gusto me da revivir este momento porque, evidentemente, ustedes todavía eran demasiado niños, tenían 17 años en ese momento y estaban ya haciendo su trabajo de investigación, haciendo un seguimiento. En este caso fue un trabajo de hidroponía que fue muy interesante porque en definitiva no era el perfil con el cual ustedes habían convivido durante toda la secundaria. No había un fin ni agronómico ni técnico dentro de la secundaria, sin embargo se animaron a hacerlo y creo que les salió muy bien y luego en la presentación les fue también excelente, ¿no? Así que eso me encantó y me encantó y me encanta, por supuesto, revivir ese momento ahora y saber que ustedes ya han podido llevar adelante toda una carrera universitaria y que ya han logrado su título y que se están insertando dentro de la vida laboral y eso realmente me halaga muchísimo. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Che. La verdad que sí. Muchas gracias, Che. Muchas gracias, Che. ¿Cómo, Che? Y de vez en cuando me dice pa. Muchas gracias, pa. También, Germán. sí. Bien. Gracias. Si no me dice Germán. Germán. Sí. Decidite, decime una sola cosa. Se va a los dos extremos. Claro. Germán o Chepa. Chepa. Me puse rojo. Muchas gracias. Gracias, en serio. Y la verdad que nunca me había imaginado que estemos acá en un programa de stream. Yo tampoco, así que... Los tres encima. Sí. La verdad que muy interesante. Sí. La verdad que me está sorprendiendo este año. 4, ¿no? Claro. Sí. No, eran más. Bueno, yo, claro. ya que estamos en este momento así de un poco de intimidad, la verdad es que, yo tengo una vida prácticamente dedicada al mundo de las comunicaciones, a la publicidad, a ser emprendedor dentro del ámbito de la comunicación social y básicamente me especialicé en todo lo que tenga que ver con producción y con el periodismo agropecuario. Y cuando ustedes estaban ya, ustedes, ¿no? Tanto Amir como Simón, como mis hijos, empezaron a perfilar ya qué iban a hacer después que salieran de la secundaria. Ninguno se le daba por hacer nada, ni de la publicidad, ni de los medios de comunicación, ni absolutamente nada que tenga que ver con el periodismo, nada de nada. Uno quería ser abogado, de hecho se inscribió como abogado, como en abogacía, después pasó a comercialización, el otro ingeniería industrial, después diseño industrial, nada que ver. Pasaron los años, de esto han pasado 6, 7 años y los dos están haciendo. Uno hace publicidad y el otro hace streaming. Sí, ¿no? Acá estamos. Son las cosas de la vida. Y bueno. Y acá estamos, por algo. Yo tampoco. Y bueno, vos ibas a hacer ingeniería. Bueno, es que yo comencé con ingeniería. Y fuimos compañeros. Me acuerdo que con Amir ingresábamos al anfiteatro y a veces no conseguíamos lugar porque los primeros años eran cientos y cientos terribles, para las aulas. Cientos, mucha gente había que hacer cola. Me acuerdo que mi padre me llevaba a las 5 de la mañana, me hacía ese favor y me llevaba para estar ahí en las clases lo más temprano posible. Y hay veces que ni entrábamos llegando tan temprano. Y hay veces que ni entrábamos tampoco. Sí, porque además yo me acuerdo que ustedes contaban que cuando se abrían las puertas de los anfiteatros, los que estaban al último, lo mismo se colaban y el más lento, claro, era cartera, ¿no? En ese momento dejaban estar en los pasillos. Imagínate en la época de COVID, eso no hubiese sido posible. Claro, exactamente. Así que eso fue un tema. Y bueno, yo comencé ahí con ingeniería y ahí es donde yo conocí más bien la estadística en la propia carrera. Y ahí es como que me comencé a enamorar de la estadística y
y vi sobre todo ahí en la Facultad de Ciencias Exactas una carrera que me abrió la oportunidad de comenzar con esa carrera. Me encanta porque, perdón, ¿no? Sí. Él respondió antes de que les preguntemos, así que debía seguir. No, fíjate que el tema estadística, ¿no? Es algo que es medio abstracto para el grueso de la gente, sí, que muchas veces no entiende mucho qué son las estadísticas, para qué sirven, ni mucho menos. Aunque en la vida cotidiana estamos llenos de estadística, no todo es estadística, ¿no? Uno dice sí, porque hay probabilidad de que llueva, hay probabilidad de que pase tal cosa. Sí, uno lee el pronóstico y dice 40% de probabilidad de precipitaciones. O sea, de alguna manera es estadístico. En algún momento, charlando con un amigo mío que es médico, me decía, nosotros en la medicina todo es estadística, todo lo que hacemos lo hacemos con estadística. Y estamos hablando de medicina, no estamos hablando de una carrera dura como por ejemplo contador público, administración de empresa o ingeniería. Quiere decir que las estadísticas son transversales a prácticamente todo lo que uno haga en la vida, pero uno no se da cuenta que estamos trabajando con las estadísticas, ¿no? Tal cual. Sí, y por eso te tenemos acá también, para que nos comentes un poco. Bueno, la primera palabra que se nos tiene que ocurrir cuando hablamos de estadística es fácil, datos. Datos es lo más rápido que uno puede relacionar con la estadística. La estadística nos da herramientas, algunos las consideran un subcampo de la matemática o una rama y otros no, pero nos da la herramienta para poder interpretar y dar sentido a esos datos, ver qué nos están queriendo decir los datos. Uno carga información, pero quiere saber qué me están diciendo esos datos, y la estadística nos permite con técnicas precisas poder saber qué podemos ver de cada problema en particular. Vos decías recién lo de la medicina. Bueno, la medicina en este caso tienen mucha investigación. Nosotros los estadísticos entramos de lleno en la investigación porque nosotros participamos siempre en la sección de los resultados y podemos participar desde el inicio, o sea, de cómo recolectar los sujetos. Y claro, vos decías transversal a todas las áreas del conocimiento, porque tranquilamente me pasó ahora que yo asesoro a médicos, mañana podría asesorar a un ingeniero agrónomo, porque como podría tocarme a analizar datos de un ingeniero agrónomo y podría entrar también, porque la estadística es una sola y dependiendo del contexto podemos analizar el dato que tengamos. Ahora, una cosa que también uno permanentemente de alguna manera nos inquieta conocer, ¿no? Las estadísticas evidentemente existen porque se quiere, o sea, son datos que uno los va trabajando, pero llega un momento que uno tiene un resultado o uno puede leer un resultado o ve en el diario, por ejemplo, intención de voto, o ve en el diario una torta donde están divididos ahí distintos triangulitos que dicen determinados porcentajes, pero muchas veces uno lee eso y no sabe interpretar esas cuestiones, ¿no? Es decir, en la carrera tuya no solamente se logra el dato estadístico, sino también la interpretación de eso, como para decirle a alguien que no entiende mucho de estadística, che, esto que te está diciendo los números es tal cosa, tal otra, o deberías ir por acá o hacer tal cosa. Sí, lo que pasa es que yo considero que la estadística es justamente el ADN de la estadística, es la interpretación de los datos, del análisis. Si uno expone solo los números, está haciendo matemática. Pero, ¿qué me quiere decir este gráfico de barra? ¿Qué me quiere decir este gráfico circular? Pero, ¿qué me quiere decir para tomar una decisión? Porque si le voy a usar por usar, no tiene mucho sentido. Entonces, la uso para tomar una decisión. O sea, ahí está lo que llamamos la evidencia. Buscamos evidencia, tomar decisiones por evidencia, por un análisis exhaustivo de los datos, y a partir de ahí poder tomar mejores decisiones. Ese es el objetivo principal. Una vez un profesor de la UNSA me dijo que de ingeniería era también, que la estadística es la principal herramienta para la toma de decisiones. Y pasaron los años y yo considero que aún más todavía con el avance de la tecnología, bueno, toda la época que se nos está viniendo ahora con la inteligencia artificial, que está muy relacionada con la estadística, directamente relacionada. Es una herramienta. Bueno, hoy en día la utilizamos mucho, yo la utilizo muchísimo para informarme, para correcciones de errores que me hayan quedado en alguna escritura o lo que sea, pero está totalmente ligada a la inteligencia artificial con la estadística, porque la inteligencia artificial trabaja con datos. Así es. Incluso las redes sociales
todas las redes sociales, las plataformas de internet, las páginas web, todas esas cosas trabajan con algo que para nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años de vida, es totalmente nuevo, que es la métrica. Yo tuve que aprender un poco qué es la métrica, y la métrica es eso, ¿no? Son las estadísticas automáticas que te brinda directamente alguna plataforma de internet o algún programa o algún sitio, ¿no? Sí, eso es fundamental, digamos. Pero sobre todas las cosas, yo lo que destaco siempre, viste que vos leíste al comienzo, concientizar sobre el uso correcto. Porque cuántas veces, mira, yo le conté una anécdota de un profe de la carrera, siempre nos da al comienzo un libro que es muy, muy sabio, la verdad, se llama Cómo mentir en estadística. Y efectivamente, mentir en estadística es lo más fácil que hay, porque es justamente manipular, cambiando un numerito se terminó la historia y vos ya estás manipulando la información. Entonces, una cosa es, lo que vos me leíste es concientizar sobre usarla correctamente, aplicar las técnicas que corresponden, pero además hacerlo con cierta ética. La ética es algo fundamental, hoy más que nunca. En inteligencia artificial se habla constantemente de la ética. ¿Para qué la usaríamos? ¿Para qué vamos a usar esos datos? Y bueno, ese es el gran desafío que tenemos también como estadístico. Yo recuerdo que en algún momento, la verdad que nunca me tocó a mí, por ejemplo, ser censista, ¿no? Nunca me llamaron, nunca me inscribí, nunca nada, pero sí he tenido amigos que se inscribieron para poder ser censista. Entonces salen cada 10 años en la Argentina, se hacen los censos, o más o menos, digamos, no necesariamente cada 10 años, pero más o menos es así. Entonces son personas que obviamente tienen capacidad de lectura, saben leer, escribir y demás, se pueden inscribir en la Dirección de Estadísticas y Censos, y allí, bueno, se los capacita y luego salen el día del censo a hacer las estadísticas. Yo participé del censo también, así bueno, que sí. Entonces, eso me contaban de que tanto ellos como aquellas otras personas que los mandan a hacer encuestas en la calle, porque están haciendo encuestas políticas, ahora que entramos en el que viene la elección ahora. Y demás. Pero después pasa un supervisor a corroborar si realmente esa persona fue a hacer esa estadística, llenar ese formulario, o consulta a la persona que ha sido encuestada y le dice, usted dijo tal cosa, usted dijo tal otra. De esa manera se va de alguna manera corroborando que efectivamente esos datos son fidedignos, ¿no? Esto no sé si se hace aleatoriamente, si hay algún método para ese tipo de cosas. Depende, bueno, el famoso muestreo que se hace, porque como a veces no se puede recolectar toda la población por recursos humanos, económicos, lo que sea, se acude al muestreo, una pequeña porción, pero siempre que sea representativa de esa población, porque si no, no tiene mucho sentido muestrear a una parte que no va a representar a toda una población. En este caso, en el censo, bueno, es un caso aparte, porque se recolecta la información de todos los habitantes. 100%, claro, exactamente. No sé si 100, porque nunca se va a poder a todos, pero sí prácticamente a gran parte de la población. Sí. Y bueno, y después están las encuestas políticas, ¿no? Sí, las encuestas políticas, ¿cuál es la clave de una encuesta política? ¿Sirven realmente las encuestas políticas? Y bueno, primero y principal, depende de la pregunta que se le haga al que va a participar de la encuesta. Que sea sencilla, no todos quieren responder una encuesta, primero y principal. Hay variables que no podemos manejar, como por ejemplo la respuesta que nos dará esa persona. ¿Cómo sabemos si nos está mintiendo o no a la hora de preguntarla o no? Y por apuro, o porque no quería responder, o para cumplir, directamente tira una respuesta. Y nosotros como estadísticos de este lado no tenemos la posibilidad de poder saber si es real o no. Entonces, la encuesta en sí misma puede ser una gran herramienta. Desde el lado nuestro podemos utilizarla correctamente, pero no depende de nosotros ya quién van a participar de ese estudio para poder saber si es real o no la información. Bueno, Nico, indudablemente que de esto de encuestas políticas podemos hablar muchísimo, porque hubo momentos en la vida política de la Argentina donde todas las encuestas le erraron. Claro. Y es como que la gente no le decía toda la verdad al encuestador, ¿no? Es como que la gente decía, sí, yo voy a hacer o voy a votar por tal persona, pero en la práctica no votaba. No, así es. Entonces, una había es unos esa. errores. Sí, una es esa. Y para mí era el ¿no? error, otro de los errores, perdón, era a dónde se iba a hacer la recolección. Si vos te vas a ir a un barrio donde todos los que votan al mismo candidato, y vas ahí y tomás esos datos y después decís que bueno, que va a ganar con cierta cantidad de votos, y bueno, y ahí la estás sesgando demasiado a la encuesta, digamos. Muchas veces deberá pasar eso, por desconocimiento,
no hay mucha formación en estadística en Argentina, hay que reconocer, salvo, bueno, ahora Salta, bueno, que tiene la Tecnicatura, en este caso Rosario, Buenos Aires, y ahora, bueno, se está sumando lo que es nuevo, que yo sigo estudiando también, que es ciencia de datos, que es semejante a la estadística, sumado a programación e inteligencia artificial. Justo que comentabas eso, te quería preguntar al respecto. ¿Dónde se puede estudiar esto en la Argentina? ¿Cuántos egresados hay? ¿Cuántos hacen lo mismo que vos acá en Salta? Bueno, mira, en la Tecnicatura en Estadística en la UNSA esto es un tema bastante particular, porque yo fui el segundo recibido de la carrera. Ah, mira vos. Imagínate el desconocimiento que hay de la estadística, que no llegan, digamos, los chicos a conocer la estadística. Claro. Hoy capaz, porque uno tampoco tiene en el no secundario. No conoce la carrera, digamos. Claro, no la conoce y no conoce lo que es la estadística. Yo considero que si yo voy ahora al centro y le pregunto a 100 personas qué es la estadística, seguro que no me van a saber responder. Sí, capaz que te dice que es relacionado a algún contador, algún economista. Porque también hay en el secundario, bueno, nosotros tuvimos, ¿te acuerdas? Matemática aplicada. Bueno, ahí yo la conocí, pero no hay estadística en el secundario. Entonces, ¿cómo querés que los chicos lleguen a la carrera si no la conocen, digamos? Entonces, la palabra, por eso que yo comencé esta entrevista, es datos. Eso es lo que más le hace llegar a los chicos ahora la posibilidad de insertarse en este mundo. Con respecto a la licenciatura, bueno, una de las pioneras que sacó esta carrera fue la UBA. La UBA la tiene, la licenciatura en Ciencia de Datos. Y se fueron sumando distintas universidades, hay maestrías también en Ciencia de Datos. Y yo la estoy haciendo a distancia porque es muy bueno lo de la educación a distancia, en una universidad del Gran Rosario se llama. Ahí yo la estoy haciendo, me quedan 5 materias. A mí me reconocieron toda la tecnicatura porque como era del palo, directamente me la reconocieron entera. Y bueno, ahora me quedan 5 materias y la verdad que estoy muy feliz. Nico, vos estudiaste entonces la Tecnicatura en la UNSA. Sí. ¿Cuántos años son o en cuánto tiempo la pudiste hacer? Son 3 años, yo la hice en 3 años justo. Y a partir de allí estás haciendo la licenciatura entonces en Rosario. En la Universidad del Gran Rosario, exactamente. ¿Qué serán cuánto? ¿2 años más una bueno, tesis, yo comencé, apenas me recibí el año pasado, deben haber faltado, qué sé yo, 5 días me daba la universidad para presentar los papeles, la otra, y justo cuando me recibí me lo permitieron entregar los papeles y justo me pude inscribir al toque, digamos. Entonces hice todo el 24 y me quedo ahora en la mitad del 25 y ya soy licenciado. O sea, ahora a mitad de año te recibís. Si Dios quiere, en agosto. ¿Se recibe con algún trabajo integrador, claro, una tesis, un trabajo de investigación? ¿Cómo es? Un trabajo de investigación, en este caso grupal, se elige un tema particular, una aplicación de alguna rama del conocimiento y se busca darle el enfoque del análisis de los datos. Obviamente vos ya estás encaminado en ese trabajo, ¿no? Sí, hoy comenzamos, bueno, yo comencé a cursar, hace una semana, así que sí, ya comenzamos a poner en marcha el trabajo, sí. Che, y contanos, ¿qué es Datamont? Eso. Bueno, Datamont es un emprendimiento que se me dio por la pasión que siento por la estadística. Quería crear algo propio. Principalmente el nombre en honor a mi abuelo, que en paz descanse, Mont, porque mi apellido es Montiel el segundo, mi abuelo Eduardo, lo puse en honor a él. Y yo vi la necesidad acá en Salta, y sobre todo, como bien decíamos, que se necesita ese asesoramiento profesional en estadística. No hay gente del todo capacitada a veces, o capacín, pero con el título, muchas veces de estadístico, pueden haber hecho algunas materias y ser muy buenos en estadística, pero en este caso no hay profesionales puros de estadística, y yo vi la necesidad que se necesita de asesorar a esas personas que necesiten ayuda en el análisis de los datos. Se necesita gente capacitada para esto, porque si vemos tranquilamente un montón de investigaciones, me pasó que gráficos mal hechos o análisis que no correspondían, o en la propia televisión se ven gráficos que no tienen nada que ver, mal hechos, colores que no tienen que ir. Entonces yo vi la necesidad que se necesita acá en Salta sobre todo, y que también pude expandir para Argentina. Instagram te da las posibilidades de pagar propaganda, así que me pude extender para los distintos países de Sudamérica, bueno, en sí Argentina en general. Y bueno, fui creándolo de a poco, armando mis publicaciones, concientizando sobre las principales técnicas, y para que la gente se vaya ambientando de la importancia que es tomar decisiones con evidencia, no por azar o por intuición, que por supuesto la intuición siempre va a estar, la experiencia, pero considero que hay que mezclar esa intuición con evidencia.
Perfecto, Nico. ¿Y quiénes son ahora, hoy en día tus clientes, o tu mayor cantidad de clientes? ¿Quiénes son? ¿Empresas, empresarios, emprendedores? Mi público, mira, justo que Germán comenzó, mi público fuerte es los médicos. Mira. Mi público fuerte son los médicos. Los médicos son mi público fuerte porque... ¿Y por qué un médico? ¿Qué es lo que reclama o qué necesita de vos el médico? Bueno, primero y principal, vamos a algo básico, las vacunas, por ejemplo. Para dar como válida una vacuna se hacen experimentos aleatorios generalmente, que es famoso, se dividen a dos grupos, en un grupo placebo y un grupo administrándole la sustancia, y se ve si hay diferencias o no. Ese ya es un experimento que interviene para ver si hay diferencia entre los grupos. Se utiliza estadística primero. Y después, bueno, todo es investigación, como bien lo sabemos, es generar conocimiento científico, por supuesto. Entonces, la medicina es claramente una rama que usa mucho los datos y además... por ejemplo, una ventaja que podemos decir es que todos los médicos al hacer su residencia tienen que hacer su trabajo final, entonces, de investigación, entonces ahí yo los puedo ayudar casi siempre, digamos, si es que lo necesitan. Después, bueno, también me tocó con nutricionistas, en este caso, bueno, también, bueno, gente de la política, me tocó un trabajo de encuestas de política. Bueno, también comencé a dar clases, de todo un poco, la verdad. ¿Qué más? Bueno, como yo siempre digo, de todas las ramas pueden entrar a pedirme asesoramiento. Sin lugar a dudas, Nico. Y hay dos temas, ¿no? Primero, ya empezamos, como decíamos recién, la etapa de la política. Ya en este fin de semana hemos visto en los medios de comunicación que ya están las listas para las elecciones del 11 de mayo y van a ser elecciones de medio término, donde se eligen legisladores. En el Departamento Capital tenemos senadores, diputados, concejales y también convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Municipal. Bueno, cada departamento tiene alguna particularidad, entonces seguramente allí vas a poder participar vos también como una herramienta más o con tus conocimientos, aplicando esa herramienta más, claro, para el candidato, para que vaya tomando decisiones, para saber qué es lo que tiene que proponer, cuáles son los principales problemas que reclama la comunidad, etcétera, etcétera. Pero hay otra cuestión que es algo que para nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, no tanto porque si uno quisiera ver hoy cuánto mide Datasa, directamente vas al YouTube, ves cuántas personas te están viendo y dentro de 2 meses vas a ver que seguramente ese número ha cambiado. Todo eso está perfectamente delimitado. Pero los medios tradicionales, vale decir, Canal 11 de Salta, Canal 10, Canal 9, Canal 7, Canal 2 de Aire y demás, no tienen una forma precisa de medir su audiencia. Es decir, no se sabe quién es el canal o cuál es el canal que más audiencia tiene o qué espacios dentro de ese canal tiene más audiencia. Y no sabemos ni siquiera qué target te está mirando ese espacio. ¿Qué tipo de gente? ¿Hay algún trabajo de investigación que ya se haya hecho acá en Salta conducente a eso? ¿Conocés cómo se mide a nivel nacional las audiencias de los medios masivos de comunicación? No, en esa parte desconozco, la verdad. Por el momento, bueno, todavía digamos, mi parte dura, en este caso la parte de la medicina, pero porque estoy aprendiendo, o sea, no para ser médico, por supuesto, pero aprendiendo los conceptos. Pero lo que decís está bueno, digamos, porque sería una buena alternativa eso se podría hacer con estadística tranquilamente, claro, ver la posibilidad de saber cuál es la audiencia que ve cierto canal de televisión, pero se debería hacer con un grupo extenso, un grupo grande, ciertas condiciones que se deberían impartir previamente para poder hacer el estudio, ¿no? Claro, que sea verdaderamente representativo de la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Y si no, bueno, en este caso, por ejemplo, se podría hacer, qué sé yo, se me ocurre, encuestas en distintas zonas de la ciudad de Salta, se eligen las más representativas y se les pregunta qué canal de televisión ven con más frecuencia en la semana, por ejemplo. Claro. Se podría hacer siempre y cuando esté bien hecho, porque vuelvo a insistir lo mismo, si vamos a preguntar solo al centro de Salta y bueno, me olvidé de la zona norte, me olvidé de la zona sur, me olvidé de la zona este. Bueno, para eso también hay que conocer bien la geografía de la ciudad. Exacto, para saber qué zona es representativa, qué no, cuáles son los lugares donde hay que ir a encuestar. Es un trabajo muy laborioso y se necesita mucha gente para hacerlo. Bueno, hoy te simplifica mucho
las aplicaciones digitales en este caso, pero el tema de recolección de datos, que para mí es la parte principal. Si uno recolecta mal los datos, un buen análisis no te va a salvar. Así que depende bien de la calidad de los datos para saber si vamos a tener buenos resultados. Y acá viene la pregunta, por lo menos de mi parte, que creo yo que es clave en todo esto, ¿no? Ese trabajo de estadística que decíamos es clave, porque si vos le errás a la estadística y partís de unos números que no son los correctos, indudablemente que el resultado final de cualquier trabajo que hagas, incluso el de la medicina, va a ser pésimo, porque obviamente estás partiendo de un mal diagnóstico. Claro. Entonces, si no partís de un diagnóstico que sea fidedigno, que realmente sirva y donde esté la mano el universitario, de aquel técnico idóneo en la materia, seguramente va a ir todo mal. Ahora la pregunta es, ¿ese trabajo de estadístico tuyo, ese trabajo de conciencia, trabajo ético que vos tenés que hacer, está bien remunerado? Y sí, hoy en día, en este caso, al ser un trabajo tan laborioso con procesos largos desde el comienzo de un trabajo de análisis de datos hasta el final, están muy remunerados. Hoy, digamos, la carrera de licenciado en ciencia de datos, científico de datos, analista de datos, es la carrera más demandada en estos momentos en el mundo. En el mundo. Es la carrera que más necesitan en este caso las empresas. Bueno, tomar las decisiones en datos, o sea, basada en datos, perdón. Entonces, hoy es una de las carreras que más, con el avance continuo, vuelvo a lo mismo, de la inteligencia artificial, y que como está ligada con los datos, se necesita gente que dé sentido a esos datos, los analice. Entonces, las empresas en este momento, por ejemplo, yo que tengo un perfil en LinkedIn, me llegan 4 o 5 ofertas laborales de empresas que piden analista de datos, científico de datos, que es lo más, vuelvo a lo mismo, de decir que se nombra la palabra datos. Si ustedes ven, no está la palabra estadística. Pero en ambos casos, el corazón de los datos es la estadística. Vos para saber analizar datos tenés que saber las bases de la estadística. Si no, no hay posibilidad alguna, por más que conozcas, por ejemplo, cómo se manejan grandes cantidades de datos en la actualidad. Esto, por ejemplo, el celular, millones de datos constantemente en todas las redes, se necesitan analizarlos. Spotify, ustedes le llevan cada vez un resumen final. A fin de año. Eso, y es una estadística al fin y al cabo. Entonces, se recopilan tanta cantidad de datos y se dan ciertos perfiles, digamos, para cada uno de los usuarios, pero por un análisis exhaustivo. Si no se analizarían esos datos, no estarían los resultados de esos plasmados. ¿Y cuál es lo que vos decías? Bueno, si partís mal de los datos, ya haces malos análisis y tomás malas decisiones. Entonces, ese es el gran riesgo, digamos, que tenemos en este caso. Y yo reivindico esto de los datos que siempre se dijo, ¿no? Que el que realmente tenga dominio, conocimiento de los datos o que tenga los datos realmente tiene la clave de todo. Así es. Y en algún momento esto siempre se ve en algún momento de la vida, porque si vos tenés los datos necesarios como para hacer un determinado trabajo, bueno, seguramente lo vas a poder lograr al trabajo. Ahora, si no tenés ni los datos, no hagas ningún tipo de emprendimiento porque no vas a llegar a ningún puerto, digamos. Bueno, ¿no? Ese es el tema. Hoy ¿no? Los datos diría que son plata, digamos. Claro. Y los datos son plata, exactamente. Entonces, sin lugar a dudas. Si yo analizo mal, vamos a una finanzas, por ejemplo, y doy un numerito y mira si se pierde mucha plata. ¿Y ahí qué hacen? Claro. Complicado. Se complica. Demanda mucha responsabilidad también de parte. Sí, como todos los trabajos, todos tienen Así su es. responsabilidad, me parece, como el médico, el estadístico, el licenciado en finanzas, el que sea. Yo te quería consultar. Sí. Bueno, ahí le estaba contando a los chicos que tenés mucha variedad de clientes. Sí. Más o menos tenés un público específico, pero me imagino que el resultado es siempre muy distinto, el que te piden en cuanto a tu trabajo. ¿El proceso es siempre el mismo o varía mucho? ¿Cómo es? Bueno, por supuesto, el análisis que se requiere determinará el problema que uno quiera resolver, en este caso, sea de la rama que sea. Las técnicas estadísticas son las mismas siempre, no cambian. Los requisitos no cambian. Ahora, el enfoque que se utilizará para medicina puede tener algunas particularidades, ciertos valores que se calculan en medicina que no se pueden calcular en agronomía, pero la base estadística, por ejemplo, sacar un promedio, saber cuál es un dato que más se repite, la comparten todas las ramas de conocimiento. Dependerá del tipo de problema, pero las técnicas son las mismas siempre. Bien, es el mismo proceso
Pero un resultado distinto, imagino, porque cada trabajo es específico. Cada trabajo es específico. Y en este caso, lo que no hay mucha costumbre, que volvemos a lo mismo que decíamos, de que muchos de los trabajos que me llegan ya están con los datos recolectados. Entonces yo ya no sé cómo los recolectaron esos datos. Y no me queda más remedio que trabajar con los que tengo. Claro. No puedo garantizar un resultado que sea, que sea válido, porque no tengo la posibilidad de saber de dónde se han recolectado. No hay una forma tampoco de saber si recolecté bien los datos o no. Pero si se cumplen los requisitos, el paso a paso que nos da la teoría estadística, hay más probabilidad, de valga la redundancia, de que sea verídico. Que sea más real. Pero estadística no trabaja con certeza, trabaja con probabilidades constantemente. Nunca podemos dar por hecho que fue así. Es una aproximación de la realidad. Si lo haces correctamente, va a estar bien aproximada a esa realidad para tratar de explicarla. Perfecto, Nico. Che, estamos viendo que bastante apoyo tenés. Acá nos están comentando. ¿Qué dice la estadística de las redes sociales? ¿Cuántos en mensajes YouTube hay? Bastantes mensajes. Por ejemplo, acá Esther Elvira Abramovich dice: bravo, Nico. Para los que no conocen, Nico es un entusiasta de la estadística a la que conoce y promociona. Total. Después Olivia Montiel, así es una disciplina transversal. Mi tía, ella es mi tía. Cami Divayur, genio, viva Datamont. Después acá dicen que mostrás un contagioso entusiasmo por tu trabajo, que la verdad que se nota. La verdad que le pone pasión. Mucha pasión. Después acá te dice Penélope Colbert también, eso es pasión. Después Lucía Tuero Montiel, que genio, Nico. Después Esther dice: me tocó ser directora de estadística de la provincia, un invalorable instrumento para la toma de decisiones. Sí. Impresionante. Después Gustavo Martín González manda aplausos. Cecilia Divayur, muy claro, Nico, excelente. La verdad que tenés mucho apoyo. Acá también un mensaje que quiero recalcar: ojalá muchos jóvenes valoren tus palabras y decidan seguir tus pasos. Esto también lo digo porque sé que tenemos audiencia joven. Sobre todo chicos que están en 5º año del secundario. Mandamos saludo a uno, Martín, ¿cómo estás? Y que por ahí se les presenta el hecho de que no saben qué quieren seguir de acá en sus vidas. Sí. Por ahí los que se le presentan son las clásicas carreras que conocemos siempre: abogacía, medicina, capaz que para ser contador, y hasta ahí nomás. Arquitectura. Y por ahí carreras más nuevas o que por ahí no son tan conocidas, como en el caso mío, diseño industrial. En el caso tuyo, más aún, que me estás diciendo que recién fuiste el segundo en recibirse en Salta. Bueno, con el nombre estadística. Hoy si uno escucha, es datos, análisis de datos y ciencia de datos, es lo que escucha hoy. Quiero recalcar eso, y la verdad que me gustaría también que des un mensajito a alguien que no sabe qué quiere estudiar o cómo le recomendarías vos hacer lo que vos hacés, ya como para ir cerrando, y eso, y comentarnos qué te depara de acá al futuro, algún plan. Dale. Bueno, si yo tendría para el que está dudoso, que está, que no sabe qué va a estudiar o comenzó una carrera y que no tiene idea para dónde ir, yo diría que lo primero que te puede motivar para hacer una carrera es que sientas pasión por lo que haces. En este caso, yo la siento por la estadística. Desde el primer día que la conocí y comencé a usarla, siendo pasión, la disfruto día tras día. Si nos ligamos por el ámbito de querer darle sentido a la información y trabajar en todas las disciplinas que se te ocurran y poder ayudar a todas las personas en cada una de las disciplinas, el análisis de datos es la opción que más se asemeja a eso. En este caso, el análisis de datos es transversal, como venimos diciendo. Hay un estadístico famoso, lo voy a citar, se llamaba John Tukey. Él decía: lo magnífico, la ventaja de ser estadístico es que podemos trabajar en el patio de todos. Está buena, mira. Y efectivamente lo voy viendo al pasar los días en mi profesión, que no se cierran las puertas nunca, porque siempre vas a tener oportunidades laborales en cualquier ámbito. Podríamos trabajar en una empresa del campo, una empresa relacionada a una consultora política, y las técnicas van a seguir siendo las mismas, el enfoque de analizar los datos van a seguir siendo los mismos. No va a haber posibilidad, digamos, de que uno no tenga trabajo en algún ámbito. Me parece que la estadística te va a permitir eso. Y si yo le digo, una es que es muy bien remunerada, como lo habíamos dicho, y es la carrera más demandada en estos momentos. Así que yo lo pensaría bien si estoy dudoso, si me gusta la matemática,
Primero, porque no le va a escapar la matemática, eso está más que claro. Si te gusta la matemática y querés darle sentido a la información para tomar decisiones, porque eso es el objetivo, yo creo que puede ir encaminado esa decisión hacia los datos. Y decinos, Nico, también para los que se interesen, ¿cómo encuentran la carrera acá en Salta? ¿Está en la UNSA? Bueno, está en la UNSA, en este facultad? caso en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA, la Tecnicatura Universitaria en Estadística. Y bueno, estamos en proceso para crear, si Dios quiere, este año o el próximo, bueno, el proceso es para que esté el próximo, la licenciatura en análisis de datos. No puede ser que la UNSA no tenga esta carrera. Me parece que se fueron sumando distintas universidades públicas y sería un golazo para la región que haya análisis de datos acá en el norte. Hay maestrías, pero la licenciatura no hay. Y más teniendo en cuenta que si ya tiene la carrera de pregrado, bueno, falta el último impulso para que sea una carrera de grado. Exactamente. Nico, yo tengo una pregunta, que quiero armar una estadística pequeña de esto. ¿Volverías alguna vez a Industria a Fondo? Te doy 3 opciones. Sí, tal vez y no. Quiero sacar la estadística de eso. Sí, 100%. 100%, bien. Perfecto, entonces. Bueno, Nico, muchas gracias. No sé, Lucho, si vos tenés alguna otra pregunta. No, bastante interesante, la verdad. No estaba muy al día con la estadística y me gustó, aprendí mucho. Esto es un tema porque no la conocen. ¿Puedo dar un mensaje final? Sí, por sobre todo, bueno, saludo a todos los que me están escuchando. Y no hubiese conocido esta carrera, o sea, la motivación que me dio, si no fuera por mi padre, Carlos Alberto. Él me motivó para hacer esto. Cuando yo estaba perdido y no sabía qué hacer, él me hizo una consulta y ¿no te gustaría estudiar estadística? ¿A vos te gusta? Y eso es como que me dio la llave de mi fue la clave. La llave de mi futuro. Tomá, andá y haz lo tuyo. Les mandamos un abrazo grande a Carlos, que hace mucho no lo vemos también. Claro, sí. Y bueno, indispensables, ¿no? Los padres en nuestras decisiones también y apoyándonos siempre. Se va a enojar, así es, le mandamos un saludo a todos. Se va a enojar. Y ya saben, si quieren y a mi hermana también. Saludos a toda la familia. Y ya saben, si quieren un asesoramiento estadístico personalizado, pueden contactarse con Nicolás Di Bayur. Su Instagram es @datamont_. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias por la invitación. Gracias, Nico.